Vamos a decir que ese algo con la materia es una cosa de la siguiente manera, es una especie de definición de la siguiente materia, de la siguiente forma. La masa es la interacción de los bosones de... Bueno, no. La masa todavía nos seguimos preguntando por la masa. Si ustedes recuerdan, una de las famosas motivaciones de buscar el bosón de Higgs era relacionarlo con el término de la masa y saber por qué las cosas son como son. Hasta donde yo he localizado, no sabemos qué es la masa. Lo que sí es que la materia viene con masa. La naturaleza viene con masa. ¿Por qué? Porque viene con masa. Y ya, listo. Pues, ¿qué hacemos nosotros? Ya que tiene masa, pues entonces empecemos a trabajar con ella. ¿Qué es la masa? Por ahora sabemos que la masa se mide con una balanza. ¿Qué es? Eso es lo que queremos averiguar, pues por eso seguimos investigando. Si no, pues ya tendríamos la respuesta ahí, no tendría sentido a veces investigar en eso. Listo. La carga eléctrica. La naturaleza viene con carga eléctrica. ¿Por qué? Pues por los quarks y todo eso viene con carga eléctrica, pero ya la naturaleza venía con carga eléctrica, no la cambiamos nosotros. El volumen, el tamaño que puede variar de acuerdo a si va a velocidades altas o no. La masa también, es que de hecho el problema de la masa es que cambia incluso cuando usted va a velocidades altas. La inercia la masa no es una medida de la inercia, hay una relación proporcional. Si hay una relación que si una aumenta la otra, pero la inercia es la capacidad o la habilidad de un sistema de mantener su estado de movimiento, como nos estaban diciendo ahorita. Eso es la inercia, pero una no es la medida de la otra. Sería como decir que las nubes son ¿qué? La medida de qué. No, usted no. Pues o sea, usted dice que las nubes son las nubes, pero no tiene... ¿Qué es una nube, muchachos? De acuerdo a lo que vimos hace un momentico. Es una aglomeración de vapor de agua, correcto. Es vapor de agua que está ahí. Pero usted no puede definir la nube como lo que evita que lleguen los rayos del sol. Pues eso es más o menos como... usted define la nube con lo que es. Al definir inercia, usted define la inercia con lo que es la propiedad de la materia que le permite a ella continuar o preservar su estado de movimiento. La materia viene con inercia. La materia viene con inercia, así viene tal cual. Vapor condensado. Cuando se condensa se forma agua, correcto. Y acá hay una variable que me nombraron ahora, la temperatura, ya vamos para allá. La densidad, una relación entre masa y volumen. La temperatura. Y ahí es donde van a empezar las preguntas para la siguiente clase. ¿Por qué? Porque para hablar de temperatura quiero especificar en este caso el tipo de fase. ¿Por qué el tipo de fase? ¿Será que la temperatura tiene que ver con si es sólido, líquido o gaseoso? ¿O vapor o plasma? ¿O la temperatura es la misma para cualquiera de ellos? De acuerdo a lo que leyeron. Ok, listo. Vamos entonces con lo siguiente. Primero, ¿qué es la temperatura? Temperatura definida por los libros usuales. Entonces vamos a escribir aquí lo que se llama las definiciones, algunas definiciones que vamos a dejar. Importantes para el curso. Primero, ¿qué es la temperatura? Entonces, temperatura, medida de la energía cinética promedio de las partículas de un sistema. ¿De un sistema qué? Físico o químico, o lo quiera llamar, un sistema particular.
Y dijimos que esta es una definición que equivocada. Equivocada, ¿por qué? Porque solamente aplica para definirla en términos de algo muy particular que son los gases. Y además tiene otros inconvenientes como los leyeron en el artículo que les dejé como tarea. De ahí, también en la próxima clase vamos a tener una discusión sobre qué es la temperatura. Entonces, antes de pasar al siguiente, qué pena muchachos, antes de pasar al siguiente vamos a definir correctamente la temperatura y cómo la vamos a trabajar en el curso. La vamos a trabajar como la capacidad o habilidad de transferir energía en forma de calor. De transferir energía que llamamos térmica o en forma de calor, para cambiar la energía térmica de otro sistema en forma de calor. Capacidad de un sistema de transferir energía en forma de calor. ¿El sol está caliente o está frío? Caliente o frío no tiene sentido porque no somos termómetros. Y caliente frío es una característica que nosotros le damos a las cosas de manera comparativa. Mi señor padre toma café caliente y eso no es caliente, eso es hirviendo, güey. Eso se quema uno. Mi señora madre coge las arepas cuando cocina con la mano. Bueno, de brava, mentira, no, está bien, listo. Y no se quema. Ahora, ¿a qué viene eso? Haga el mismo ensayo. Para mí la arepa que ella coge en el desayuno está hirviendo. El café de mi señor padre también. La pregunta es, entonces, ¿qué será cuando se toma una gaseosa fría? Cuando se toma una gaseosa helada. Esos son comparaciones y solamente comparaciones de la energía cinética media o promedio, es correcto. Esas comparaciones no las queremos en el curso. Por eso entonces hablamos de la capacidad o habilidad de un sistema para transferir energía en forma de calor. Ojo que la inercia no es una tendencia. Tendencia es lo que pasa con la lotería. La lotería de, no sé, la lotería de cualquiera, la que quiera, es que caigan ciertos números. O sea que puede que caigan o puede que no caigan. La física, desde mi punto de vista, no habla de tendencias, sino que habla de cosas que ocurren. No es que diga, el cuerpo como que sí tiene, como que sí va, pero como que no va. No, permanece en su estado de movimiento. Newton en los principios establece permanece, no habla de una tendencia. La inercia no es una tendencia. Algo que hay que decir del artículo es que habla en cierto instante de la tendencia de transferir energía en forma de calor. Y la idea es de nuevo borrar ese concepto de tendencia porque no va a algo tangible, no va a algo específico. Es como que sí, como que no, como que puede cambiar, puede transferir energía en forma de calor o no hacerlo. Es una tendencia, como que sí, como que no. No. El sistema tiene la capacidad de transferir energía en forma de calor. Entre más temperatura tenga. Entre menos temperatura va a ser más pequeña. No, porque tampoco habla de probabilidad. Probabilidad sería en el caso de la estadística, y no es probabilidad. No es que lo haga como de... Hay tanto de... Por ejemplo, si yo pongo un café caliente, como me dicen ahí, a 100 grados, café a 100 grados centígrados, y lo pongo junto a un hielo a 0 grados centígrados, ¿hay una probabilidad de que este café enfríe caliente el hielo y lo derrita? No. En realidad el café lo calienta y lo derrite, lo vuelve agua. Lo vuelve agua después de un rato. No es que sea una tendencia. El café tiene esa propiedad. Donde usted lo ponga va a hacer eso. Pero es que entonces espérese, yo pongo el café al lado de, no sé, de una paleta, de las que hablamos ahorita. No acá, sino acá. Lo pongo al lado de una paleta de limón. ¿Qué va a hacer? Pues hombre, la derrite, igual la vuelve agua. ¿Por qué? Porque el café tiene una capacidad mayor de transferir energía que la capacidad que tiene la paleta. La capacidad de la paleta es pequeña, o la habilidad de la paleta para transferir energía en forma de calor es pequeña.
Entonces el café le gana a la paleta y la derrite. Ah, pero entonces espérese, si yo pongo entonces aquí al sol, ¿qué pasa? ¿4.000 qué? 4.600, 4.800. No, son como 5.000, ¿cierto? Del orden de 5.000 grados centígrados en la superficie. Lo pongo al lado del café, ¿qué hace? Pues hombre, el sol tiene una capacidad de transferir energía en forma de calor mucho más grande. Lo que hace es que primero le evapora el café, le evapora el agua y la acaba con la tacita de café. Entonces, mejor dicho, ya sabe usted qué hace. Listo, por eso se habla de una capacidad, Esto, estrictamente hablando, puede ser al contrario. El hielo le puede transferir energía en forma de calor al café. En la termodinámica que nosotros analizamos, que es la termodinámica clásica, realmente no ocurre. Realmente eso no ocurre. ¿Listo? Si hay asuntos de cuántica y demás, puede haber una probabilidad, pero usted diría que la probabilidad es pequeña, muy muy pequeña, pero que existe. Entonces pues te podría hablar de una probabilidad lo más probable. Le dejo la duda, le dejo la pregunta. Podría pensar en que sea una probabilidad muy pequeña, pero puede pasar. Le dejo la pregunta, ya que me están preguntando por ahí. Acerca de las que hablaba en el artículo, los cuerpos a temperaturas negativas, ¿cómo es? Listo. Ok. Voy a abrir solo el tema para que lo terminemos de hablar en la siguiente clase. Y es lo siguiente: si usted tiene, por ejemplo, 300 Kelvin acá, 1000 Kelvin, tiene un cuerpo, tiene un objeto, un sistema cualquiera, en el que puede disminuirle la temperatura, y usted piensa y cree que entre más le disminuya la temperatura, lo que va a pasar es que en algún momento va a llegar a 0 Kelvin. ¿Qué pasa? Que hemos asociado siempre la temperatura con el movimiento de las partículas. Entonces, a 1000 grados centígrados lo que tendría es una especie de gas. Por lo general, de muchas de las cosas, tendría una especie de gas donde las partículas se mueven en todas las direcciones, con una característica principal o básica: tienen masa, tienen velocidad cuadrado dividido 2, o sea que todas tienen energía cinética. Si yo hago un promedio de la energía cinética de todas, entonces obtengo la temperatura. Eso era lo que creíamos, lo que decíamos. Y si le bajo entonces la temperatura, lo que hago es que esas partículas que antes estaban moviendo así, ya no mueven así, sino que mueven así, haciendo una comparación. Y la energía cinética promedio es más pequeña. Ah, entonces espérese, si yo sigo bajando la temperatura, sigo bajando la temperatura. Sí, contame, se está cortando. Contame. Dale, no problema. Dale. Estas partículas aquí tienen masa, tienen velocidad porque se mueven en todas las direcciones. Y dividido 2 me da la energía cinética. Si yo hago un promedio de todas, sería la energía cinética promedio que asocio con la temperatura. Recuerden que allá les hablaban algo como esto, que un medio de la masa por la rapidez al cuadrado era igual a n por k por t, donde k era la constante de Boltzmann. Entonces le decían, entonces vea, la temperatura es la energía cinética promedio, porque esta es la energía cinética promedio, entonces la temperatura es la energía cinética promedio. Pero primero lo trabajaron para un gas con ciertas características específicas. Entonces, ¿qué para el resto de sistemas? Para el resto de sistemas podría funcionar igual para el resto de fases, y nos dan información de que no funciona exactamente igual. Por eso damos una definición diferente de la temperatura. Ahora bien, ¿qué pasa si comenzamos a disminuir la velocidad de las partículas? Es decir, comenzamos a disminuir la temperatura. Llegará un momento en el que yo tenga el protón aquí y el electrón aquí. Y como ellos no se están moviendo porque tienen muy baja temperatura, entonces el protón llega al electrón y se acabó la materia. Entonces no podemos llegar al cero absoluto. Eso es lo que llama el cero absoluto. Y Yoga no lo alcanza tampoco. Así quiere, no puede alcanzar el cero absoluto. ¿Qué pasa entonces? Entonces dicen lo siguiente: así yo me acerque acá, no voy a llegar al cero absoluto, sino que voy a hacer esto.
y va a empezar a tener temperaturas negativas. Menos 300, menos 1000 Kelvin. La pregunta es, entonces yo puedo tener temperaturas por debajo del cero absoluto. Que esa era la duda, o eso era lo que ellos decían. Ellos obtienen temperaturas por debajo del cero absoluto. ¿Eso qué quiere decir? Entonces aquí ya las cosas están moviendo como al revés. Si el electrón iba así, ya después se mueve así. ¿O qué podemos decir? Esa es una de las preguntas que quiero dejar para la siguiente clase e iniciar con este tema del artículo. Exacto, es correcto. Pero hay cosas en la naturaleza que funcionan así de ese mismo estilo. Por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo. A ustedes le dijeron que se echaran amonio cuaternario en los zapatos. ¿Listo? ¿Sí o no? El amonio cuaternario es un nitrógeno con 4 hidrógenos. Realmente aquí yo lo estoy dibujando de manera inadecuada, lo voy a dibujar aquí más bien. Nitrógeno, 1, 2, 3, 4. Eso es un amonio cuaternario con un nitrógeno cargado positivamente porque cede su par de electrones libres. Ese amonio cuaternario lo tienen muchos de los surfactantes de surfactante a aquellas moléculas que le permiten a usted disminuir la tensión superficial del agua o que tienen que ver con los llamados tensoactivos. Ya voy para allá. Les voy a dejar también con otra duda. Se llaman tensoactivos. Pasa lo siguiente, si yo a este amonio cuaternario le elimino este hidrógeno que hay aquí, este conjunto más bien de hidrógenos forman lo que se llama una barrera de potencial. Una barrera de potencial, ¿qué quiere decir eso? Que por la energía que tienen este átomo de nitrógeno, él nunca puede estar aquí al otro lado. Pero el nitrógeno está allá y está acá. ¿Listo? Constantemente el nitrógeno está pasando de un lado a otro y es como si usted tuviera una especie de tabla aquí donde el nitrógeno o está arriba o está abajo. No puede estar en ninguno de los dos no puede estar en los dos, simultáneamente el nitrógeno. Pero usted encuentra experimentalmente, y de hecho lo mide, que está arriba y está abajo. Eso es lo que en cuántica se llama el efecto túnel. Les dejo la pregunta, ¿será que en termodinámica también puedo tener una especie de efecto túnel? No necesariamente tenés que dejar de dormir, Elisaúl. Sino que lo que vas a hacer a continuación es que tener un poquito más de tiempo para darle una releída al artículo y comentarme si lo que dice ahí es exactamente correcto o posible. ¿Listo? Entonces, punto 1. ¿Será que salta de acá hasta acá como haciendo una especie de efecto túnel? ¿O será que esto simplemente es una manera de hablar figurada? Pues una manera de hablar. Y sí, tenemos temperaturas negativas. O entonces, ¿qué pasará aquí? ¿Será que si usted tiene el termómetro y el termómetro que antes subía y tenía el mercurio aquí, ya comienza a echar para abajo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué podemos decir de eso? ¿O será que hay aquí algún efecto cuántico extraño donde ya los positrones ya cambian de protones a positrones y los electrones se transforman en otra cosa toda rara? ¿El mercurio se vuelve piedrita? Podría ser. Les dejo esa pregunta. Entonces, próxima clase, iniciamos con la pregunta de esto y resolviendo también la pregunta de Lisette Serna Santa, que la voy a terminar de andar en ella. Se vuelve sólido.
Les dejo la pregunta, muchachos. Ok. Listo. Ese tipo de artículos son los que precisamente lo dejan a uno pensando y uno dice como que, ¿cómo así? Sin embargo, a pesar de que de pronto tenía un tanto de matemáticas, tenía algunos conceptos un poco extraños. Ese tipo de conceptos extraños, después de hablar lo que hemos hablado el día de hoy, quiero que los discutamos en una parte de la clase y después empecemos a dar las definiciones de otras propiedades termodinámicas, como que, por ejemplo, ¿qué es la presión en un sistema? ¿Qué es la presión en un sistema? En un fluido, por ejemplo. ¿Qué es la densidad? Que la densidad precisamente no es simplemente masa sobre volumen. Tiene una definición un poco más estricta y que la vamos a utilizar. ¿Qué es la gravedad específica? ¿Qué es un gas ideal? ¿Quién era Pascal? Aparte del triángulo que hizo para los productos notables y factorización. ¿Quién era, por ejemplo, Arquímedes? ¿Qué es el principio de Arquímedes? Hacia allá es que nos vamos a encaminar después de definir qué es lo que quiere decir el artículo con la temperatura. Lo que sí es cierto, y quiero que de pronto con esto Eliezer pueda dormir un poco más tranquilo. ¿O quién era que podía dormir más tranquilo? Sí, creo que sí. La temperatura no es lo que veníamos diciendo. No es lo que veníamos diciendo. El artículo lleva más tiempo de lo que seguramente tienen la edad de ustedes o la mayoría de ustedes. Y los libros de física todavía siguen diciendo que es la energía cinética promedio de las partículas. Le dejo la pregunta, ¿eso está bien o no está bien? ¿Está bien que usted siga diciendo que es la energía cinética promedio de las partículas o no? De ahí en adelante siguen habiendo más preguntas. Listo, muchachos, no les tomo más tiempo. ¿Alguna otra pregunta así como para terminar y dejarla para la próxima clase? O ya con eso finalizamos. Listo, muchachos, terminamos entonces ahí. Con gusto. Las clases, el link de la clase va a quedar siempre entonces en el Classroom. Listo. Siempre van al Classroom y arribita tienen el link de la clase 5 minutos antes. Hoy porque se demoró ahí mientras salía el link y parece que dio otro, entonces nos estábamos enredando. Listo, siempre vayan al Classroom. Listo, muchachos, con gusto. Nos vemos entonces. Si te gusta la clase, por favor suscríbete, compártelo con tus amigos, dale like y activa la campanita. Hasta pronto.